Hola Max, buenas noches. Listo. Buenas noches. Vamos a continuar con un tema nuevo. El tema que vamos a comenzar es Docker. Antes de ver otros temas de integración continua y de herramientas y ambientes, quiero ver este tema de Docker para tener las bases del tema de contenedores, creación, y ya cuando veamos temas de integración continua y herramientas, que tengamos un poquito más de herramientas y cosas para las prácticas. Ok, Docker. Docker es una herramienta ahorita que se utiliza bastante en ambientes de producción, en muchos, en este ámbito tecnológico de desarrollo. Vamos a ver qué es Docker. Si ya conocen Docker, vamos a darle un repaso. Si no, vamos a ver qué es Docker. Docker es una tecnología de creación de contenedores. ¿Qué son los contenedores? Ahorita lo vamos a ver. Pero lo podemos ver como una herramienta que nos permite empaquetar. No se trata, Docker no es para empaquetar o distribuir. No tal cual, no es objetivo, sino, pero dentro de sus funciones y sus características, nos permite crear ambientes aislados como un tipo de empaquetado en unidades estandarizadas que se llaman contenedores. Estas unidades, estos paquetes, tienen todo lo necesario para ejecutar nuestra aplicación. Todo lo necesario se refiere a todas las dependencias de un sistema de archivos, dependencias como módulos, bibliotecas, otros programas que puedan utilizar nuestras aplicaciones, etc., ¿no? Y todo esto, por ejemplo, si lo vemos ahorita, no sé si conocen dentro de los paquetes de Linux, o han escuchado hablar, ahorita hay un formato de empaquetamiento de Linux. Cuando vimos el tema de Linux, vimos algunos paquetes, por ejemplo, cuando vimos el tema del Targon zip, todo este tipo de paqueterías que son, digamos, un poco genéricas, veíamos que pues había otros paquetes, otros formatos de paquetes como los .dev, que son paquetes propios de distribuciones basadas en Debian, los RPM de Red Hat, que ahorita ya, pues, no sé si, no recuerdo cuál es el otro formato de Red Hat, pero bueno, hay algunos de estos paquetes, estos formatos de paquetes, y ahorita, en la actualidad, hay unos paquetes que se llaman Flatpaks y los snaps de Ubuntu y los Flatpaks, desarrollados por, creo que es la comunidad de Fedora, Red Hat. Estos, estos paquetes Snap o Flatpaks tienen una característica que había visto en otros paquetes, por ejemplo, no en Linux, pero sí en entornos Unix, en Mac. En Mac, si han utilizado alguna vez Mac OS y han visto las aplicaciones, normalmente las aplicaciones las podemos encontrar en dos formatos empaquetados, uno que se llama con una extensión que es .dmg y los .pkg, ¿no? Los .pkg son como que más, si lo vemos así en una comparación, son como los .exe de Windows, son paquetes instaladores, normalmente esos
.pkg, .package en entornos macOS. Son como más instaladores, y los DMG son así como que aplicaciones que a veces te descargas y viene comprimida en un archivo y viene un DMG. Y lo único que tienes que hacer de este archivo DMG, que es la aplicación completa, es moverlo en macOS, lo descargas y lo mueves a una carpeta de aplicaciones, a tu ruta de aplicaciones de Mac, y ya, es como si la tuvieras instalada, ¿no? Ya la puedes utilizar desde, ya Mac la detecta como en un path, y ya la puedes utilizar y ejecutar de diferentes formas, ¿no? Y precisamente estos .dmg de Mac, normalmente las aplicaciones suelen ser más pesadas en estos entornos de sistemas operativos Mac, porque normalmente muchas de esas aplicaciones que vienen DMG tienen todas las dependencias de la aplicación. Solo en algunos casos, por ejemplo, en los paquetes que les mencionaba, los .pkg de Mac OS, normalmente que son como instaladores, como estos .exe que se instalan en Windows, llegan a instalar algunas dependencias en rutas compartidas, así como un módulo, alguna biblioteca, alguna herramienta, cosas así. Las llegan a instalar en algunas rutas compartidas para que otras aplicaciones puedan usarlo. Así como si instalamos directamente en un Linux alguna aplicación, muchas de sus dependencias se instalan en rutas, digamos, compartidas, ¿no? En userlib, en userbean, userlocalbean y cosas así. Y muchas de estas dependencias, pues, se comparten, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Pues que este compartir versiones, por ejemplo, en un entorno Linux, hace que si una aplicación necesita esa dependencia de esa otra aplicación en otra versión diferente, o la actualiza, o si es incompatible, pues te va a decir, oye, pues, no puedo funcionar con esta versión, lo actualizas o no funciona. Pero si la actualizas, el otro programa que la había instalado, que la necesita, puede dejar de funcionar y ahí se crean los temas de dependencias, ¿no? Para evitar esto, hacen estos flatpaks y estos snaps, toman esta idea de todas las dependencias en una sola aplicación, en un solo paquete, y nos evitamos precisamente este tema de dependencias. Tienen sus pros y sus contras. El tema de las dependencias, pues dicen, pues son más pesados los paquetes, pero pues te evitas problemas. Pero también, si necesitas actualizar algo, por ejemplo, alguna de las dependencias tiene alguna vulnerabilidad, tienes que actualizar. Si no actualizas ese paquete, va a quedar con esa vulnerabilidad. Entonces, si en cambio se utiliza la otra forma, a lo mejor en una misma actualización del sistema operativo se actualiza y ya esa dependencia no es vulnerable, etc. Tiene sus pros y sus contras. Este mismo enfoque de mantener todas las dependencias en un solo paquete para evitar precisamente este tema de las dependencias, de que necesito para esta aplicación necesito tal versión, para esta otra necesito tal versión, y que no choquen. Uno de los enfoques de Docker es esto: generar estos contenedores que va a tener todo lo necesario, y puede ser no solo archivos, bueno, dependencias, sino un sistema de archivos propio con cierta estructura, característica, etc. Entonces nos permite empaquetar esto. Y es muy común que se compare a Docker con las máquinas virtuales. Tienen características parecidas, pero no son lo mismo. ¿Ok? Entonces lo vamos a ver y es muy importante entender esto. Entonces, ¿qué es el contenedor? Es una unidad estándar que empaqueta todo el código y sus dependencias. ¿Okay? Lo decíamos ahorita. Va a tener todo: sistema de archivos, paquetes, módulos, bibliotecas, ejecutables, etc. Todo lo necesario, e incluso una estructura de archivos, directorios, etc.,
que necesita nuestra aplicación para ejecutarse. Dice, así la aplicación puede ejecutarse de forma rápida y confiable en diferentes entornos. En comparación a una máquina virtual, que de igual forma la máquina virtual va a contener todo nuestro entorno para que nuestra aplicación funcione, una máquina virtual necesita virtualizar dispositivos, cargar todo un sistema operativo, servicios y todo lo que lleva un sistema operativo. Al contrario de un contenedor, el contenedor va a tener todo, pero a lo mejor aquí ya entran temas de la filosofía de buenas prácticas de Docker, pero va a tener todo lo necesario para ejecutarse la aplicación. Incluso algunos programas o servicios se pueden poner en contenedores, pero no se recomienda. Ahorita vamos a ver por qué. Y pues a comparación de una máquina virtual, no necesita virtualizar hardware, ejecutar todo un sistema operativo, sino simplemente, digamos, con el sistema de archivos, el sistema operativo puede funcionar. Dentro de Docker existen los contenedores, este concepto de los contenedores, pero también tenemos las imágenes de los contenedores. En esta diferencia del concepto de un contenedor y una imagen del contenedor, hay una analogía que me gusta mucho utilizar, que es el tema de las imágenes las podemos ver como los planos de una casa. Unos planos de una casa nos van a permitir construir n número de casas utilizando esos planos. No está limitada a un solo plano por casa, ¿no? Unos planos nos pueden servir para construir, replicar esa casa en un número de veces. Y el contenedor, pues ya es el objeto construido con base en los planos, ¿no? En este caso, con base en la imagen que estamos utilizando de Docker, la imagen del contenedor. Entonces, esta imagen nos va a contener también todas las instrucciones y puede contener, obviamente, archivos y todo lo necesario para que cuando construyamos nuestro contenedor, este funcione. Va a tener va a tener el mismo contenido, digamos, del contenedor, pero aquí van las instrucciones de qué necesita mi contenedor para ejecutarse correctamente. Que les mencionaba la analogía que pues, me gusta utilizar. La imagen son los planos y los contenedores son las casas que podemos construir con estos planos. ¿Qué no es Docker? Lo mencionaba. Docker no es virtualización. A pesar de que tienen características similares, no es virtualización. En un inicio, esta virtualización, ahorita Docker y el tema de contenedores, viene más o menos, no recuerdo exactamente de qué año se empezó a popularizar, pero pues, anterior a estos, a que se popularizara Docker y el tema de los contenedores, ya existían herramientas de este tipo, como contenedores, en entornos Unix, en entornos Linux, estaban los jails de Linux, no recuerdo que los otros son había unos los de Sun Microsystems, que también eran un tipo, que no sé si eran también los jails, pero eran herramientas que igual nos permitían generar entornos aislados para trabajar sin que se mezclaran algunas cosas, ¿no? Algo muy parecido a los contenedores ahorita, pero pues Docker llegó a popularizar y a hacer más estándar esas herramientas entre entornos de desarrollo. Y a pesar de que en un inicio, de hecho, Docker y ese tema de contenedores se basaba en un tipo de virtualización ligera, todavía existen los Linux containers, que son otro tipo de tecnología, y que algunos estaban basados en una virtualización ligera, ya no, Docker tal cual, los contenedores y todo el estándar que se generó a través ya no es una virtualización. Docker se centra en aislar procesos.
en generar todo, pero digamos que uno de los objetivos de los contenedores es ejecutar un proceso. Entonces se centran en los procesos. Una máquina virtual virtualiza, como lo mencionábamos, virtualiza hardware, ejecuta un sistema operativo completo con múltiples procesos y servicios y tal, tal y tal. La filosofía de Docker dentro de las buenas prácticas dice que los contenedores solo deben de ejecutar un solo proceso. Que sí, que muchas veces un proceso puede tener subprocesos y múltiples procesos, no hay problema, pero la idea de Docker es que solo ejecuta una tarea. ¿Para qué? Para que si falla, se pueda volver a recrear de forma sencilla, se pueda reiniciar esta tarea. Sin depender, si metemos múltiples servicios, múltiples aplicaciones, o nuestra aplicación está de múltiples cosas, el contenedor normalmente va a depender solo de un proceso. A pesar de que pueda ejecutar múltiples procesos, el contenedor depende de un proceso de ejecución. Y ese proceso de ejecución, digamos que va a ser el principal. Por eso es que se dice que solo se debe ejecutar un proceso, para que si ese proceso falla, la tecnología de contenedores, de Docker, el servicio, todo esto, puede detectar, falló el contenedor, falló el proceso del contenedor, lo detengo o lo mato, se dice como lo mato, se elimina el contenedor y se puede volver a recrear, ejecutar este mismo proceso sin problema. Si metemos múltiples procesos que dependan y cosas así, puede que un proceso falle y el proceso principal no falle, pero que al momento de que el proceso, su proceso que falló, no esté funcionando, pueda ocasionar errores, problemas en el contenedor, y como el proceso principal sigue funcionando, pero el subproceso que dependía del proceso principal, o bueno, mejor dicho, el principal, que puede depender de alguna forma del subproceso, ya no funciona, se pueden haber detalles de errores y difíciles de identificar. Ok, bueno, Docker no es virtualización, como les mencionaba, a pesar de que se comparten características, se centra en aislar el proceso, y además Docker utiliza tecnología nativa de Linux. El kernel, mediante tecnología nativa, los CNAMEs, cgroups, que son características propias del kernel de Linux, hace todo este trabajo de aislar los procesos, los sistemas de archivos, todo esto, para que los contenedores funcionen. Entonces, Docker es una tecnología nativa de Linux, que si bien ahorita se puede ejecutar en Windows o en otros sistemas operativos, al final necesita de un sistema operativo Linux, de estas características de Linux. Por ejemplo, Docker para Windows, hasta hace algunos años, la opción de ejecutar Docker para Windows era utilizar internamente tecnología de virtualización de Windows, que era Hyper-V, una tecnología propia de Windows para crear máquinas virtuales. Descargaba Docker for Windows una imagen, una ISO de un Linux, y básicamente creaba una máquina virtual de Linux y instalaba un cliente de Docker para la terminal, para Windows, para poder estarlo ejecutando, ¿no? De estar trabajando con Docker desde Windows, pero pues era una máquina virtual. Hasta que sale el subsistema de Linux de Windows, hace unos años, que ya empiezan a decir, mira, pues mira, tenemos esa tecnología que hizo Microsoft, que es el subsistema Linux, que es, vamos a poder ejecutar un sistema operativo Linux. Aparte, realmente no he visto cómo funciona bien exactamente, si utiliza también algún tipo de virtualización o algo así internamente. Pero con esto se vuelve un poco más sencillo para Docker ejecutarse en Windows sin la necesidad de una máquina virtual como las anteriores. Pero al final sigue necesitando de Linux. En Mac OS es lo mismo. Docker for Mac, crea una máquina virtual, descarga una ISO y estás en un Linux ejecutando contenedores y creando los contenedores, al fin y al cabo, ¿no? La diferencia dentro de lo que les mencionaba de Docker, que no es virtualización,
podemos verlo aquí en un ejemplo de una gráfica. En máquinas virtuales, normalmente tenemos la infraestructura, el equipo. En este equipo tenemos el hipervisor, que puede ser Hyper-V de Windows, VirtualBox, VMware, u otros hipervisores. Y ya, pues utilizando estos hipervisores, creamos las máquinas virtuales que tienen un sistema operativo, y dentro de ese sistema operativo se cargan todos los servicios, todas las aplicaciones, todo lo que necesita ejecutar el sistema operativo. Y ya en este entorno del sistema operativo ejecutamos las aplicaciones. Y así podemos tener separados, de acuerdo a la infraestructura de nuestro servidor host, y dependiendo de las características, podemos tener n número de máquinas virtuales, pero cada máquina virtual va a tener el sistema operativo corriendo y pues todo esto lo que conlleva, ¿no? Al contrario de un contenedor, tenemos la infraestructura, tenemos el sistema operativo base, y encima de este sistema operativo tenemos el servicio de Docker. Docker se ejecuta normalmente como un servicio, como un daemon, demonio de Docker, y cada aplicación va sobre el mismo sistema operativo. No necesitamos ejecutar un sistema operativo completo para ejecutar la aplicación, sino el mismo contenedor va a tener sistema de archivos y todo lo que necesita ejecutándose sobre el servicio de Docker. Entonces lo vuelve más ligero al momento de ejecutar aplicaciones, porque no necesitamos de todo lo que conlleva una máquina virtual. Los componentes de Docker principales son el motor de Docker, que es el servicio que les digo. Ahorita ya hay algunas tecnologías de contenedores. Docker lo popularizó, y con base en esta popularización de Docker se han creado estándares que se han permitido crear otras herramientas que no son Docker, pero que utilizan esos estándares y que pueden trabajar entre ellas, porque deberían de ser hasta cierto punto, si manejan el estándar, ser hasta cierto punto compatibles, ¿no? Por ejemplo, Podman es otra herramienta, creo que también es desarrollada por los de Fedora, Red Hat, que nos permite crear contenedores compatibles con Docker, que mantienen las características, pero tienen algunas ventajas en cuanto al tema de que no necesita un servicio para ejecutarse, sino tal cual así tener el contenedor directo sin un servicio. Aquí en Docker tenemos los contenedores ejecutándose sobre un servicio de Docker. Si el servicio de Docker se detiene, normalmente los contenedores se van a detener. En Podman no tenemos un servicio, y pues no hay ese tipo de dependencias, ¿no? Entre otras cosas. Aquí dice lo mismo, aquí mismo lo dice Docker expone una API externa para la gestión de imágenes y contenedores. Esta API es normalmente el servicio de Docker, y cuando ejecutamos algún comando de Docker, tenemos un cliente de Docker instalado comunicándose con esta API para crear imágenes, crear contenedores, descargar imágenes, subir imágenes, todo esto. El cliente de Docker, que es el Docker CLI, la herramienta con la que trabajamos e interactuamos desde la terminal. Y tenemos el Docker Registry. El Docker Registry es el repositorio de estas imágenes que mencionábamos anteriormente. Las imágenes que vamos creando las podemos ir almacenando en un Docker Registry. Ahorita pues el Docker Registry, el repositorio más popular, es el propio de Docker, que es el hub.docker.com, que es el repositorio oficial, digamos, de Docker, donde la mayoría de contenedores de proyectos open source oficiales y muchos otros están alojados, y pues podemos trabajar con ellos. Ahorita ya hay muchas opciones de registros privados. Docker Hub te permite tener registros privados
tener tus imágenes privadas, pero pues tienen un costo. Si por ejemplo utilizamos ahorita GitHub, GitLab, estas aplicaciones, estas plataformas que veíamos anteriormente de Git, ya cuentan con su propio registry de Docker, su propio repositorio de Docker, donde podemos ligar o utilizar repositorios Git ligados a un repositorio de Docker. Quiere decir esto que pues cada repositorio de Git, digamos, va a tener un repositorio de Docker donde podemos almacenar imágenes de Docker de nuestros repositorios, ¿no? Si los utilizáramos. Es muy útil, muy conveniente y muy utilizado actualmente. Y esos tres componentes normalmente se comunican de esta forma. Tenemos el cliente, el Docker CLI, que son los comandos que nosotros ejecutamos en la terminal. Puede ser un Docker Build para construir un contenedor, Docker Pull para descargar una imagen de un contenedor, Docker Run para crear contenedores. Tenemos el Docker Host, que si bien normalmente es más común que si trabajamos con un Docker, trabajamos el mismo servicio y el mismo cliente en un equipo, puedes trabajar con repositorios, con hosts remotos, mejor dicho, de Docker desde utilizando tu cliente local. Quiere decir esto que podríamos en mi equipo local tener el cliente solamente, el servicio puede estar alojado en otro equipo, en una red remota, y este cliente pues puede comunicarse con este host para crear los contenedores, las imágenes, todo esto. Y el registry, que también puede estar en otro, que normalmente va a estar en otro equipo remoto. Ya lo mencionaba, ¿no? Ahorita hay varios registries, desde Docker Hub, los de GitLab, de GitHub, etc. Pero este registry solo se va a encargar de almacenar imágenes. Los contenedores no se almacenan en un repositorio, se almacenan las imágenes. Y aquí, normalmente, podemos crear, como lo mencionaba antes, ¿no? Podemos crear contenedores con base en imágenes. Pero también va a haber escenarios donde podemos crear nuevas imágenes utilizando como base contenedores que ya han sido creados y modificados. Bastante útil, no tan recomendado, pero sí es muy útil en algunos casos. ¿Okay? Esto lo vamos a ver más adelante en la práctica. No sé si ya tengan Docker instalado. Igual si no lo tienen instalado, vayan instalándolo. Es bastante sencillo, ¿no? Docker para Windows, buscan Docker for Windows o Docker para Windows y los va a llevar a la página donde les van a dar las instrucciones para descargarlo e instalarlo. Si están en entornos Windows, pueden batallar un poco, dependiendo de sus equipos, en instalarlo. ¿Por qué? De hecho, en lo personal, yo también en este equipo que estoy aquí, en el que estoy presentando ahorita, tiene Dual Boot, tiene Windows y tiene Linux. Instalé, cuando recién adquirí este equipo, instalé Docker para Windows y venía mi equipo con Windows 11, no me acuerdo qué versión, pero batallé para instalar eh, Docker para Windows por el tema del subsistema Linux, porque para instalar Docker para Windows tienes que activar e instalar este subsistema de Linux para Windows. Y a pesar de que ya ahorita en las últimas versiones han ido facilitándolo un poco, sí tienes que ver con ciertas características, que esté activado tu Windows, etc. Y pues yo batallé, la verdad, yo sí batallé, con una versión no me quedó, hasta después de una actualización de Windows pude instalar ya bien el subsistema Linux y ya Docker me lo detectó bien, pero si batallan en instalar Docker para Windows, pueden utilizar la máquina virtual que hicimos de Debian e instalar Docker en esa máquina virtual, que es otra opción. Que sería algo parecido a lo que se hacía antes con Docker, ¿no? Docker para Windows, crear una máquina virtual, instalarlo ahí. La instalación de Docker, les comparto
La instalación de Docker es, digamos, hasta cierto punto bastante sencilla. Utilizando la documentación oficial, aquí sí yo les recomiendo cualquier duda de Docker, acudan primero a la documentación oficial. Tiene muy buena documentación Docker, de todas sus características. Hay detallitos que pueden no ser tan bien, pero la verdad sí se los recomiendo bastante. Por ejemplo, entrando a esa página de Docker Install, les voy a mostrar qué plataformas, ahí se las compartí, perdón, no estoy viendo la pantalla, se las compartí por Discord, la URL, y por ejemplo ya les muestro un listado de plataformas Linux, por ejemplo, CentOS, Debian, Fedora, Red Hat, Ubuntu, o los binarios específicos, otras distribuciones. Aquí me aparece a mí para Linux porque pues detecta que estoy en un sistema operativo Linux. Si por ejemplo la quieren instalar en la máquina virtual, pueden seguir las opciones de Ubuntu o de Debian y les dan los pasos. Les dicen, mira, primero las instalaciones, los métodos de instalación, normalmente se necesitan los dos primeros pasos del primer método de instalación, ya sea en Ubuntu o en Debian. Te dan los comandos para ejecutar y listo. Bastante sencillo. Si están en otra distribución, lo pueden buscar en sus repositorios oficiales. Yo, por ejemplo, que estoy en una distribución Linux Manjaro, que está basada en Arch, normalmente tienen las versiones más actualizadas de estos paquetes. En otras distribuciones puede que en los repositorios oficiales de la distribución se encuentren los paquetes de Docker, pero a lo mejor no están tan actualizados. Estos métodos que se muestran en la página nos van a asegurar que sean los paquetes más actualizados al momento de instalación. Entonces, pueden instalarlo, probar de cualquiera de estas formas. Y así rápido, administrando los contenedores, vamos a comenzar con algo de práctica, suponiendo que ya tuvieran Docker instalado. Si no, pues igual pueden instalarlo y retomar esta videollamada, la grabación de la videollamada. ¿Okay? Una vez instalado, para Linux es bastante simple, siguiendo los pasos, los comandos. En Windows, si tienen suerte no tienen problemas para instalar en su sistema Linux, se vuelve algo bastante rápido. Si tuvieran algún detalle, tienen que buscar ayuda o ver que aquí ya depende mucho. En Windows hay muchas dependencias de qué versión de Windows tienes, las actualizaciones, el soporte, etc. Aquí varía un poco, ¿no? Entonces, si no, recurren a la máquina virtual. Ya instalado, normalmente no tenemos que hacer más que ejecutar. Pero, por ejemplo, aquí donde ya comenzamos a ver, creando y ejecutando nuestro primer contenedor, si recién instalado ejecutamos este comando, puede que nos muestre un error de ejecución. Si estamos en Linux, por ejemplo, esto no pasa normalmente en Windows, en Linux sí pasa, que nos diga que no tenemos permisos de ejecutar Docker. Normalmente Docker te pide que lo ejecutes con permisos de administrador con sudo. Ya sea que lo ejecutes con sudo, que sería yo creo que de las mejores, la mejor forma de hacerlo, o bien añades tu usuario. Cuando se instala Docker en Linux, se crea un grupo Docker y todos los usuarios que pertenezcan a este grupo Docker van a poder administrar contenedores en el host. Perdón. Entonces, si recién instalan en Linux, perdón, lo van a tener que ejecutar con sudo docker. Sudo docker y el comando que vayan a ejecutar. Yo se los recomendaría que se acostumbraran así porque
no es tan recomendable en entornos de producción o en ciertos entornos que el usuario pueda ejecutar, el usuario con el que vayamos a acceder o ejecutar aplicaciones, tenga permisos de ejecutar contenedores. Permítame tantito. Entonces les comentaba, lo mejor es siempre utilizar un usuario que no tenga permisos de sudo y los contenedores. ¿Por qué también esto? Porque los contenedores normalmente, esto es también un detalle de Docker. Ahorita ya en las últimas versiones ya hay opciones de ejecutar Docker que se llaman rootless. Pero normalmente los contenedores se pueden ejecutar con permisos de superusuario o del usuario root. Y si bien los contenedores crean un sistema de archivos aislado y se aíslan de cierta forma, ciertas características del kernel, como el kernel se comparte entre los contenedores, pueden ser accesibles desde un contenedor con permisos de superusuario, de usuario root, de usuario administrador, y pueden modificar a cierto punto ciertas cosas, se pueden aprovechar de vulnerabilidades para saltar o salir de ese aislamiento. Si se tienen permisos de superusuario, pues se vuelve un poco más sencillo. Entonces, es por eso que lo mejor es que, de igual forma, la persona que vaya a ejecutar o crear contenedores sea un usuario administrador y no cualquier persona. ¿Ok? Y ahí depende, ¿no? Pero pues es una buena práctica. ¿Ok? Compartir. Ok. Aquí estoy en mi equipo. Voy a ver una. Es este. Aprovechar el repositorio que hemos estado utilizando para que tenemos una aplicación Python para empezar bueno, no es necesario moverse un contenedor tal cual ahorita, simplemente me voy a mover para que en las próximas prácticas, bueno, en lo que vayamos viendo, ya estar en un entorno de donde hay una carpeta, un repositorio, un proyecto con alguna aplicación. Ahorita vamos a crear un contenedor que no depende de este directorio, es el contenedor que vamos a crear, es el ejemplo más utilizado en el mundo del desarrollo, el Hola Mundo, pero pues ahorita por si las moscas, dirá. No voy a mover este repositorio, ¿no? No es necesario. Aquí decíamos, vamos a ejecutar el comando docker run hello world y nos va a mostrar algo como lo siguiente. Si ejecutamos, yo ahorita, por ejemplo, en mi equipo local, si estoy, mi usuario pertenece al grupo de Docker, porque estoy hasta cierto punto en mi equipo local, etc. Pero les digo, si estamos comenzando, lo mejor es siempre utilizar Docker con sudo para acostumbrarnos, porque precisamente luego por esa comodidad de, estoy en mi computadora y me agrego al usuario al grupo de Docker para poder ejecutar sin estar ejecutando con sudo para que me esté preguntando el password y cosas así. Se nos pueden volver malas prácticas y llevarlo a otras cosas, entonces por eso les digo, ¿no? Ya depende de ustedes, pero el chiste es que conozcan por qué y las buenas prácticas. Ok, bueno, ejecuto docker run hello world. Muestra un mensaje que dice, no es posible encontrar la imagen hello world localmente, y después de que no la encuentre localmente, procede a buscarla en automático en el repositorio que les mencionaba anteriormente, en el de hub.docker.com. Y fíjense lo que me muestra.
Me mostró, no es posible encontrar la imagen. Descarga la imagen de este repositorio de hub.docker.com. Se muestra un hash. El status, se descargó una nueva imagen. La imagen más nueva de Hello World latest. Ahorita vamos a ver que esos dos puntos latest. Y ya me muestra, hola desde Docker. Este mensaje muestra que tu instalación parece estar funcionando correctamente. Para generar este mensaje, Docker siguió los siguientes pasos. El cliente de Docker contactó al daemon, al servicio de Docker. El servicio de Docker descargó la imagen Hello World de Docker Hub en la arquitectura de tu equipo, que es, mi equipo es AMD64, pues, ahorita ya la mayoría de arquitecturas son AMD64 de los equipos. Tenemos las Mac que son ARM y por ahí alguna que otra que puede ser ARM con Windows o Linux también. El servicio de Docker creó un nuevo contenedor de la imagen que ejecuta esto y produce esta salida que estás actualmente leyendo. O sea, estos mensajes, descargó la imagen, creó un contenedor y ejecutó dentro de este contenedor la aplicación que muestra estos mensajes. Dice después, el servicio de Docker redirigió la salida hacia el cliente de Docker, la cual es enviada a tu terminal, ¿no? Si recuerdan el tema de la redirección, de salidas y todo esto, internamente Docker pues creó el contenedor, redirigió la salida a mi terminal y pues ya lo estoy viendo. Dice, prueba algo más ambicioso, puedes crear un contenedor de Ubuntu con el siguiente comando. Y aquí dice, comparte imágenes, automatiza flujos de trabajo y más con un Docker ID free en la página de hub.docker.com. Más ejemplos, ideas, visita docs.docker.com, get started. Aquí nos lleva a la documentación. Yo les digo, les vuelvo a repetir, la documentación de Docker es la mejor fuente. Revísenla, léanla, cualquier duda. Se pueden complementar de otra información, posts que encuentran en internet, pero la documentación pues normalmente va a estar siempre lo más actualizada posible y pues es oficial. Okay, entonces, hasta ahorita, este comando de Docker Run creó el Hello World. Vamos a entrar al repositorio de donde descargó esta imagen. Entramos en la página de hub.docker.com. Automático me dice loguéate, pero sin necesidad de loguearnos podemos ver y navegar, ¿no? Nos muestran algunas de las imágenes más utilizadas, más populares, nos dan categorías, nos dan opciones, imágenes oficiales de Docker, de un publicador oficial verificado o de sponsors de open source. Aquí arribita nos dan un buscador. Si ponemos la de Hello World, nos va a mostrar los siguientes resultados. Y me dice aquí, mira, los que tengan este símbolo son imágenes oficiales de Docker. Los que tengan este azul son publicadores oficiales o verificados de Docker. Lo vemos aquí, dice. Son imágenes de calidad de publicadores verificados por Docker. Normalmente estos productos son publicados y mantenidos directamente por una entidad comercial. Estas imágenes no, no subject to rate limiting. Ok, ahorita este del rate limiting han sido cambios que han ido implementando en este Docker Hub. Pero dice, estas imágenes no se ven sujetas a una limitación. Esta limitación la pueden encontrar. Ahorita Docker, pues Docker es gratuito, sigue siendo open source.
y sigue siendo gratuito hasta la licencia nos dice en ciertos casos. Y normalmente este Docker Hub, este repositorio oficial de Docker, almacena imágenes de la mayoría, bueno, de muchos proyectos open source oficiales, pero igual tú puedes alojar otras imágenes y ya dependiendo de que si no eres un publicador verificado, un sponsor, cosas así, puedes tener en la capa gratuita ciertos límites de descargas simultáneas o descargas en cierto tiempo, porque pues al final Docker te ofrece este repositorio de forma gratuita y pues el que lo utilicen constantemente, para ellos implica costos de almacenamiento, de internet, de tráfico y cosas así, ¿no? Costos. Entonces, hasta hace poco ya se han ido limitando o implementando más límites en estas cosas. Y aquí dice el sponsor open source, son imágenes publicadas y mantenidas por proyectos open source que son sponsoriadas, ahorita no recuerdo la palabra en español, pero pues que son, ¿cómo decirlo? Pues, bueno, son sponsoriadas por Docker, ¿no? A través del programa de open source. Por ejemplo, el Hello World es una imagen de Docker oficial. Este Rancher es una herramienta que hace uso también de contenedores. Y dice, bueno, esta imagen ya no está mantenida y no se recomienda su uso, pero es de un publicador verificado. Vemos otras que no son publicadores verificados, pueden ser de diferentes usuarios o organizaciones. Y precisamente en este tema de imágenes oficiales verificados y sponsored posts, yo siempre les recomendaría que traten de buscar, si van a utilizar una imagen de Docker, que tenga una de esas tres insignias. ¿Por qué? Porque nos dan hasta cierto punto algo de seguridad, porque cualquier persona puede almacenar imágenes aquí, bueno, vamos aquí abajo, y muchos listillos por ahí hacen uso de algún nombre de usuario parecido a un proyecto open source o el nombre de la imagen a algún proyecto open source. Y si no te fijas bien, dices, mira, esta es la herramienta que estaba buscando, la voy a utilizar y descargar. Y no viste que no es de un usuario, no es de no tiene estas insignias, pero viste el usuario y dices, pues creo que sí es ese. Bueno, vamos a probarlo. Y ya ha pasado, ya ha habido casos reportados, documentados, de personas que suben estas herramientas con estos nombres parecidos y que hasta cierto punto ponen la herramienta, pero dentro del contenedor vienen otras cosas malas. Hubo un caso que una herramienta de este manejador de base de datos MySQL habían metido unos minadores de criptomonedas. Entonces la gente que no se fijaba bajaba, sí, aquí bajé mi imagen de MySQL. Y sí, funcionaba. Y la iniciaban, ahí está mi base de datos. Y de repente veían, oye, pero ¿por qué está utilizando tanto CPU mi máquina? ¿Qué es lo que está consumiendo el CPU? Pues parece que es mi contenedor, pero ¿por qué? Si la máquina, digo, el manejador ahorita no tengo base de datos o no estoy haciendo ningún tipo de consulta. Y es que internamente se ejecutaba el manejador de base de datos, pero también hay otros procesos que estaban minando criptomonedas con tu máquina. Entonces, y de igual forma por temas de seguridad, entre otras cosas, traten de utilizar siempre imágenes verificadas. Bueno, aquí regresando a esto, entramos al detalle de la imagen. Ha sido descargado más de 1 billón de veces. Dice Hello World, un ejemplo de una dockerización mínima.
o pequeña. Y de igual forma, cuando vayan a utilizar una imagen de Docker de alguna herramienta, que normalmente se encuentran en estos repositorios, entren al detalle de la imagen y lean la documentación que puede tener aquí. Por ejemplo, hay veces que vienen, hay veces que vienen bien documentados en la misma página aquí en el detalle, o bien te llevan a otra documentación. Pero pues normalmente estos repositorios, estas herramientas oficiales, vienen bien documentadas y nos dicen muchas veces cómo debe de ser ejecutado o creado en un contenedor la herramienta. Porque muchas veces la herramienta va a necesitar de alguna variable de entorno, algún tipo de configuración extra para crear el contenedor y normalmente va a venir aquí. De igual forma, si manejan diferentes versiones, cosas así, se puede decir, mira, esta versión tiene esto, esta versión tiene esto otro, esta versión está basada en tal cosa, tal y tal. Por ejemplo, aquí vienen algunas etiquetas. Latest, Linux, NanoServer. Ese de NanoServer, no recuerdo, creo que son de Windows. Porque sí, hay contenedores nativos de Windows. En lo personal, no he tenido la oportunidad de utilizarlos, pero sé que existen y que realmente no estoy seguro cómo funcionan. Si utilizan algún tema de virtualización de Windows para ejecutarse o un entorno Linux. Con el tema de que muchas herramientas, por ejemplo, .NET y algunas de estas herramientas, tecnologías de Windows, Microsoft, ya se pueden ejecutar en Linux. No sé si internamente utilizan algún runtime de ese tipo o algo así, pero hay contenedores Windows y que normalmente creo, si no mal recuerdo, son estas etiquetas de NanoServer. Creo que sí crean un Windows mínimo, ¿no? La verdad no he tenido oportunidad de utilizarlas. Pero bueno, en las etiquetas, estas etiquetas en las imágenes nos permiten, pues como su nombre lo dice, etiquetar versiones de una imagen. Una imagen, una versión de una imagen puede tener n número de etiquetas diferentes, pero que todas esas etiquetas hagan referencia a una imagen base, a una misma imagen base. Pero normalmente podemos encontrar diferentes etiquetas haciendo referencia a una misma imagen base, pero también se utilizan para diferenciarlas, ya sea en versiones, incluso en arquitecturas. Aquí, por ejemplo, las arquitecturas soportadas de esta imagen, aquí me dice son AM64, ARM, las diferentes versiones de ARM, y 386 para las antiguas, PowerPC, RISC, mira, Windows AMD64, lo que os mencionaba, arquitecturas Windows, que no son, me imagino que estos Windows AM64 van a ser precisamente estos contenedores de Windows. Y pues aquí nos muestra cómo esta imagen es creada, la licencia, información extra de las imágenes. Entonces, yo siempre les recomiendo, entren a ver la documentación de las imágenes, porque pues muchas veces nos vamos a encontrar con diferentes versiones y cómo se ejecuta y qué necesitan ejecutarse. Un ejemplo así rápido es la de Postgres, el manejador de bases de datos. La imagen oficial de Postgres, fíjense, es una imagen oficial. La referencia, aquí podemos ver las etiquetas que les mencionaba con diferentes versiones y una misma versión con diferentes etiquetas. Por ejemplo, la 17.4 tiene todas estas etiquetas. 17.4, 17, latest, 17.4 bookworm, 17 bookworm o bookworm. Esta es otra versión 17.4, pero basada en otra distribución. Ojo también, algo que no hemos mencionado. Las imágenes de Docker oficiales, la mayoría, no todas, pero la mayoría utilizan como base
una distribución. Si bien no ejecutan todo un sistema operativo Linux, una distribución Linux como la veíamos, ya utilizan un entorno, digamos, una arquitectura, un sistema de archivos base basado en una distribución. Y esta distribución normalmente es Debian. Debian es utilizada en muchos, en la mayoría de los proyectos oficiales. Y pues nos ofrecen diferentes versiones de Debian, ¿no? Ahorita la más actual es la Bookworm, la anterior es Pulse.i. Podemos encontrar otras más antiguas, que ahorita aquí no se ven. Y otra distribución base que utilizan las imágenes de Docker es Alpine. Alpine es otra distribución de Docker, digo, otra distribución de Linux, perdón. Otra distribución de Linux que su principal diferencia en comparación a otras distribuciones Linux, internamente hacen uso de otra implementación de una biblioteca base que se conoce. Por ejemplo, esta biblioteca base en la mayoría de las distribuciones se utiliza una que se llama libc o glibc, y en Alpine, en esta otra distribución, se utiliza como base otra esta biblioteca base que se llama Musl, MUSL, y que bien, si bien son parecidas, estas bibliotecas base son utilizadas en muchos paquetes y herramientas del sistema operativo como base para diferentes compilaciones, pero sí tienen sus diferencias, y en algunos casos, algunas herramientas, algunas dependencias, pueden no ser compatibles entre estas diferentes implementaciones de la biblioteca libc, que es Musl o glibc. Entonces, el otro detalle que tiene el Pine es que son imágenes mucho más pequeñas, más ligeras y por lo tanto un poco más seguras. No es nada completamente seguro, pero en los contenedores, cuando dentro de las buenas prácticas, se busca mantener una imagen lo más pequeña posible, porque entre más cosas le metemos, más programas, más dependencias, aumentamos el área de ataque, la superficie de ataque hacia un contenedor. Si alguien por alguna razón logra tener acceso a mi contenedor y solo tiene el programa y lo únicamente necesario para ese programa, reducimos las opciones que puedan utilizar algún programa o ejecutar algo más. Pero si le vamos metiendo más cosas, más dependencias, más tal, vamos instalándole más cosas, pues se va a hacer más grande, y si alguien tiene acceso, pues, mira, también utiliza esto, mira, podemos utilizar esto para ocultar alguna vulnerabilidad o cosas así. Entonces, de hecho, ahorita ya hay eso sí me toca utilizarlas últimamente. Hay unas imágenes que se llaman distroles. Esas imágenes distroles tienen un sistema de archivos no basado en ninguna distribución, sino un sistema de archivos propio, sumamente pequeño, incluso a veces con nada, o sea, excepto lo más mínimo para ejecutar, para tener un entorno de ejecución para un programa, y que muchas veces utilizan este tipo de imágenes distroles con aplicaciones compiladas, llámese un Go, llámese Rust, creo que también con Java hasta cierto punto hay algunas distroles, pero con lenguajes que son compilados, que nos generan un binario que puede contener hasta cierto punto ciertas dependencias y que no necesita de un runtime, por ejemplo, o de un, llámese Python, un intérprete, Ruby u otros lenguajes que necesitan de estos intérpretes y más herramientas. Y son muy utilizadas ahorita porque precisamente quedan muy pequeñas y hasta cierto punto son más seguras. Pero pues estas son las diferentes imágenes que podemos encontrar. Y regresando a las etiquetas, pues estas etiquetas nos sirven para poder definir diferentes imágenes, y que normalmente se utilizan diferentes etiquetas para definir las versiones
Y se utilizan diferentes etiquetas de una misma imagen como para tener opciones de uso cortas, ¿no? Pero yo siempre también les voy a recomendar que si vamos a utilizar una imagen en producción, la imagen que escojamos, siempre escojamos la etiqueta más larga que tiene. ¿Por qué? Porque es la que más detalle de versiones nos va a dar. Si, por ejemplo, una etiqueta genérica que normalmente se utiliza en Docker es la de latest, esta de latest siempre va a apuntar a la imagen más actual, la versión más actual de la imagen que tengamos. Y se llama latest. Y si la utilizamos en cualquier lado, se va a llamar, por ejemplo, aquí en el Docker, en el Hello World, se descargó la Hello World Latest, la más actual. Y cuando yo quiera ver, qué imagen estoy corriendo localmente, latest. Pero esa latest puede ser la latest, la más actual de esta fecha. A lo mejor mañana se crea una nueva imagen actualizada y esta latest va a pasar a apuntar a esa nueva imagen. Pero aquí localmente se queda guardada como latest y digo, pues yo tengo la imagen Hello World latest, tengo la última imagen, tengo la más actual. Pero tal vez no es la más actual, es la más actual que tienes en tu local. Pero en tu repositorio remoto puedes tener otra más actual latest. Entonces, no es tan recomendable cuando utilizamos imágenes de terceros utilizar esta latest porque se vuelve difícil de identificar si es realmente la latest. En cambio, si utilizamos la versión más actual, la más larga, es la 17.4 Bookworm, digo, mira, yo cuando creé el contenedor utilicé la 17.4 Bookworm. 3 meses después se volvió a entrar y digo, ya la latest ya no es la 17.4, ya puede ser la 17.5, 17.6, Bookworm, y digo, ya hay otra versión. Y localmente tengo esta, pues veo si la actualizo o no la actualizo. Pero nos permite identificar más fácilmente esto. Igual podríamos utilizar la 17, pero la 17 va a ser, cuando salga la 17.5, la 17 va a apuntar a la 17.5. Entonces tampoco nos permite saber realmente, es la 17, pero ¿cuál? 17.1, 2, 3, 4, 5, 6, N. Pues no. Entonces por eso les recomiendo siempre utilizar la etiqueta más larga. Ok, entonces, y vemos qué fue lo que hizo Docker, ya lo vimos en el contenedor, y nos muestra esta información. Si ejecutamos el comando que nos dice para experimentar algo más complejo, vemos que cambia ya. Ahorita habíamos ejecutado Docker Run, Hello World, solamente. Pero aquí ya se muestra un Docker Run y otros parámetros y otro nombre y otras cosas. Vamos viendo qué es lo que hace este comando que nos mostraba también. Aquí que me dice, para probar algo más ambicioso, ejecuta Ubuntu en un contenedor. Vamos a ejecutarlo. Ejecutamos Docker Run. Docker Run es el comando para crear un contenedor y ejecutarlo la primera vez. Lo que sigue son parámetros que podemos definir, que más adelante vamos a ver cuáles son estos parámetros. Lo que sigue es el nombre de la imagen. El nombre de la imagen que vamos a utilizar para crear nuestro contenedor. Anteriormente fue Docker Run Hello World, que es el nombre de la imagen. Pero aquí además del nombre de la imagen le pasamos este bash. Este parámetro ejecuta esta imagen, crea un contenedor de esta imagen con esos parámetros, pero aparte ejecuta este comando en el contenedor. Este comando que le pasemos, digamos que va a ser el comando default que va a ejecutar nuestro contenedor. Si no definimos un comando default, si lo dejáramos así, y si no sabemos cuál es el comando default de esta imagen de Ubuntu, puede ejecutar cualquier cosa que no sabemos, ¿no? A lo mejor ejecuta bash, que es el intérprete, o podría ejecutar otra cosa, no sé, si no sabemos qué ejecuta, pues podemos probar a ver qué es lo que ejecuta.
Pero si sabemos que dentro del contenedor, en este caso, en la imagen de Ubuntu, existe el intérprete bash, podemos decirle, mira, en vez de que ejecutes lo que vayas a ejecutar por default, ejecútame este comando o esta aplicación, en este caso este intérprete bash. Si lo ejecutamos, me dice, mira, no fue posible encontrar la imagen Ubuntu Latest localmente, la descarga. Cuando no ponemos una etiqueta, como ejemplo aquí Ubuntu Latest, sino simplemente ponemos el nombre de la imagen, automáticamente va a buscar la imagen Latest, la etiqueta Latest en el repositorio. Y fíjense, se ejecutó y me regresó un prompt que dice root. Y si yo interactúo con él, me doy cuenta, a ver, ¿dónde estoy? Pues estoy en root, en la raíz del sistema, del sistema de archivos de mi contenedor. Si yo voy a home, no hay nada. Bueno, hay un usuario Ubuntu. Estoy como root. Yo en mi computadora estoy en una distribución Manjaro basada en Arch. Y el comando apt no me funciona normalmente, pero aquí si yo ejecuto un apt update, se conecta a los repositorios de Ubuntu y ejecuta todo este apt update dentro de mi contenedor que tiene, como es Ubuntu, tiene un sistema de archivos de Ubuntu y tiene acceso en este caso, al manejador de paquetes apt de Ubuntu. Y me dice, mira, 18 paquetes pueden ser actualizados. Y si yo ejecuto aquí apt install Nano, por ejemplo, el editor Nano, me deja instalarlo en mi contenedor. Aquí todo lo que ya estoy haciendo lo estoy ejecutando dentro de mi contenedor y solo va a afectar a mi contenedor. Aquí ya puedo, mira, estoy en la versión 7.2. Pero si yo abro una nueva pestaña aquí en mi terminal, ejecuto Nano, el Nano de mi equipo host es 8.3 y el Nano de Ubuntu es 7.2. Son versiones diferentes de un mismo programa, ejecutándose al mismo tiempo, pero no chocan las versiones porque una está instalada en mi contenedor y la otra está instalada en mi host. Y así puedo tener diferentes procesos de diferentes versiones de los mismos procesos, digamos, de la misma aplicación, sin que choquen entre ellos. Y aquí todo lo que estoy haciendo ya, yo puedo interactuar con mi contenedor, porque al momento de que lo creamos, le pasamos estos dos parámetros, el guión IP. El guión I nos dice que va a crear una conexión interactiva que nos va a permitir con el teclado interactuar, el input, el estándar input. Y la T nos va a crear esta conexión de la terminal, de nuestra terminal hacia la terminal interactiva que estamos creando. En este caso, el intérprete bash. Por eso es que se ejecuta el intérprete, acepta entradas, que en este caso yo puedo interactuar con él, y pues toda la información se me ve reflejada en mi terminal local. Ubuntu. Me dice que no, ok, existe, solo existe la carpeta U. Y todo lo que yo estoy haciendo lo estoy haciendo como root. Si se fijan, me dejó actualizar sin necesidad de utilizar el sudo ni nada de eso. Por eso es que les digo que puede ser un poco peligroso, porque si bien estamos en un entorno aislado, puedo tener acceso a ciertas características del kernel que podría modificar o aprovecharme de alguna vulnerabilidad para salir de este entorno, de este entorno aislado del sistema de archivos hacia el host. Entonces, por default, si cuando creamos un contenedor no definimos eso, y si el contenedor internamente no define lo contrario, se va a ejecutar con root.
cuando creamos un contenedor con una imagen, en la imagen podemos definir con qué usuario se va a ejecutar por default un contenedor cuando creemos ese contenedor con la imagen que estamos haciendo. ¿Okay? Más adelante lo vamos a ver, pero pues si no lo especificamos por default, utilizar root. Entonces, así de fácil, con este comando docker run it ubuntu bash, me creó un contenedor con un sistema de archivos que ya yo puedo utilizar todo lo de Debian, Ubuntu, en este contenedor. Es como si hubiéramos creado la imagen, nuestra máquina virtual, cuando vimos la instalación y todo esto, pero saltarnos la instalación y todo, sino ya tenemos un entorno Ubuntu Debian y ya podemos empezar a trabajar con a instalar paquetes, a instalar, a hacer todo lo que hicimos. Incluso podemos hacer todas las prácticas que hicimos en Linux, en un contenedor, y si cualquier cosa falla, la regamos, movemos algo que no debimos, borramos el contenedor y aquí no pasó nada. Creamos un contenedor nuevo y hace todo nuevo. Así como como la máquina virtual, pero mucho más rápido, mucho más liviano, más sencillo. Obviamente, pues trae mucho menos cosas, a lo mejor necesitamos instalar y configurar más cosas, a comparación de una instalación propia de un sistema operativo completo, ¿no? Pero nos da un entorno de pruebas súper rápido, ligero, y pues, ya podemos empezar a moverle sin miedo. Lo que les mencionaba, el comando docker run, así como vimos los comandos de git, que era el git checkout, que era un comando que les mencionaba que era algo ambiguo porque nos sirve para cambiarnos entre ramas, crear una rama, descartar cambios en un archivo, cosas así. El comando git checkout era algo ambiguo. Docker run, en un inicio, pues también era algo ambiguo. Porque dice, docker run te suena que ejecuta un contenedor más que crearlo. Pero en un inicio el docker run crea un contenedor y lo ejecuta la primera vez. Si aquí salimos de mi contenedor en ese momento que yo cierro o detengo el intérprete de bash, se debió detener mi contenedor, pero sigue creado, simplemente se detuvo. Entonces, perdón, que me interrumpieron. El comando docker run, les decía, puede ser algo ambiguo. En versiones más actuales de Docker, ya hay comandos específicos como un Docker Container Create, Docker Container Start, Docker Container, que ya deja esa ambigüedad, nos da más contexto de qué es lo que estamos creando, ejecutando, corriendo, deteniendo, etc., ¿no? Pero igual, el comando docker run nos sirve para crear un contenedor y ejecutarlo la primera vez. Y eso es cuando creamos un contenedor con docker run, con esos parámetros podemos darle características al contenedor que estamos creando. Dentro de estas, pues ahorita nada más vimos estas dos, el IT, pero hay muchas más opciones que pasamos con parámetros que dotan de características al contenedor que estamos creando. Pueden ser puertos, volúmenes, variables de entorno, parámetros de red, de características de consumo de CPU, memoria, etc. Todo esto lo podemos ir creando en un Docker Run con diferentes parámetros al momento de crear, para que cuando se cree el contenedor se cree con todas esas características que vamos pasando. Vamos a ver más adelante opciones más sencillas para definir todas esas opciones y que se creen y sea un poco más sencillo de manejar, pero conocerlas no está de más. Hasta aquí le voy a dejar hoy. Llévense de tarea. Si no tienen instalado Docker, instálenlo, prueben a instalarlo. Si tienen alguna duda, detalle, podemos checarlo mañana o me mandan mensaje por Discord. Les digo, en Windows, ahí sí tengo poca experiencia. Los puedo ayudar para ver si es algún tema
apoyarlos, darles algunos tipos de búsqueda, dónde buscar, qué buscar. Digo, eso, el año pasado fue cuando compré este equipo y aprovechando que tenía Windows, dije, voy a instalar Docker para Windows para hacer las pruebas. Les digo, batallé un chorro porque ahí fue eso. Ok. Perfecto. Miren, si ya lo tienes instalado, pues ya batallas menos. Y los que no, si batallan algo, recuerden, siempre hay la opción de instalarlo en la máquina virtual que tenemos, y sigan las instrucciones, y es bastante sencillo de utilizar para que puedan crear y ejecutar esto que vimos ahora, ¿no? Mañana continuamos, está extenso este tema de Docker, vamos a ir viendo varias opciones, creando todo esto. Si en algún momento se traban o si les pasa algo, cuando estén viendo posteriormente la grabación, manden un mensaje para checarlo y apoyarlos, ¿no? Ya sea por Discord o en la sesión que tengamos. ¿Sale, vale? Entonces, por lo pronto lo vamos a dejar aquí. Gracias por atender y nos vemos mañana. Muchas gracias, Max. Hasta mañana. Hasta mañana, buenas noches.